Estamos abriendo el segmento de entrevista hoy con el senador del Partido Nacional, Sector por la Patria, Jorge Gandini. Jorge, buenas tardes, bienvenido a Informe Capital. Un gusto. ¿Qué tal? Se podrían decir muchas cosas para empezar a hablar de todo lo relacionado con el proyecto de ley de presupuesto. Pero bueno, ese proyecto de ley tenía disposiciones vinculadas con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y hoy bien temprano, o hace un rato en realidad, más temprano, se conoció que hubo acuerdo, ¿no? Textualmente dice el documento: con el aval de la intendenta electa Carolina Cose y del Poder Ejecutivo, se arriba a este acuerdo parlamentario. O sea, es parlamentario, pero hay un juego más amplio. Primera sensación de lo que pasó. Bueno, primera sensación es que sustituimos la confrontación por la cooperación. El tema empezó muy mal en Cámara de Diputados con la noticia de que había un cambio de gobernanza importante propuesto por el Poder Ejecutivo para la UAM, que no había sido conversado antes, que nos sorprendió incluso a propios y ajenos. Llegó allí y obviamente eso generó un clima de discusión que fue muy difícil encauzar hacia una solución de acuerdo y de consenso en esa etapa. También es verdad que llegó un mes antes exactamente de las elecciones departamentales, porque el presupuesto entró el 30 de agosto y por tanto la discusión parlamentaria se contaminó también con la discusión político-electoral de los días previos en Montevideo y en Canelones. En Montevideo porque es de Montevideo y en Canelones porque buena parte de los productores y operadores del mercado son de Canelones. Tiene mucho peso en la actividad del mercado. Peso. Y por lo tanto intervinieron no solo los dos partidos, digamos el gobierno y la oposición en el Parlamento, sino que empezaron a aparecer muchos más actores que generaron opinión y fue muy difícil salir. Finalmente, Diputados encontró un camino que buscó el acuerdo, pero no logró de todos modos la aprobación de consenso. Y llegó así a la Cámara de Senadores. Abrimos compás de espera por unos días y luego comenzamos un diálogo. Un diálogo que encontró también una realidad nueva. Encontró una intendenta ya electa que tiene la obligación de administrar la realidad. No encontrar un acuerdo tenía costos para todos, problemas para todos y soluciones para casi nadie, porque allí hay una obra hecha, muy bien hecha, pero que se ha construido sobre la base de un crédito, de acuerdos, de fideicomisos que hay que pagar, que se pagan con el funcionamiento mismo del mercado, es decir, pagan con los arriendos de pisos y con los pisos. Y si no había acuerdo, ¿qué problema podía haber con eso? De todo tipo de problemas, porque más allá de lo que se discutió en su momento, de quién es la propiedad, quién tiene los terrenos, quién puede administrarlos, si es la UAM o es el mercado modelo, más allá de eso, una parte importante del dinero que se usó es un fideicomiso que contrajo la Intendencia de Montevideo por 30 millones de dólares, cuyo pago se hace con el pago del piso y su garantía es el subsidio, es decir, es recaudación de la Intendencia. Quien prestó se va a cobrar o de lo que genera el mercado o de la Intendencia de Montevideo, de su recaudación. Eso no es bueno para nadie. Tampoco al Poder Ejecutivo eso le conviene. Pero al final el que paga es el productor, es el operador, es el granjero, que es allí donde comercializa. Eso puede generar hasta desabastecimiento y, de última, perjudicar al consumidor con aumento de precios. Ahora, abro un Nadie quería eso, ¿sí? Abro un paréntesis. Pero la intendenta electa juega un papel importante porque tiene que administrar una realidad que está más compleja de lo que se presentaba. Me llamó la atención cuando le leí el párrafo que le cité, que es la única persona que es mencionada con nombre y apellido. Porque ella no es la intendencia, podríamos haber hecho, no pero todavía. No asumió. Claro. Y dice Poder Ejecutivo porque ahí intervino la opinión del ministro de Ganadería, pero también del subsecretario y de otras autoridades, y también se consultó al presidente de la República. Entonces, no era la idea poner los nombres, sí la institucionalidad del gobierno nacional y la intendenta, que está en ese periodo de transición donde todos sabemos que en unos días va a tener toda la responsabilidad, pero todavía no tiene el cargo. Recién le quería preguntar por, digamos, la evolución que tuvo, si no la redacción, por lo menos las posibilidades que se fueron discutiendo, que en toda negociación van presentando cambios. Usted dijo que en diputados, en la Cámara Baja, hubo un intento que en aquel momento fue rechazado. ¿Qué diferencia hay entre esa idea y la que finalmente hoy se presentó? El diputado lo que venía era que la conducción la tenía el Ministerio de Ganadería porque designaba al presidente y la Secretaría General era ocupada por la Intendencia.
y después todo se mantenía más o menos igual. Ese era el cambio. En vez de tener, como dice la ley todavía vigente, la presidencia y la Secretaría General en manos de la Intendencia, coparticipaba, pero con el Ministerio de Ganadería a la cabeza. La solución ahora es volver a poner en la Intendencia la mayor responsabilidad, es la que designa al presidente, sí. El Poder Ejecutivo designa al secretario general, ambos tienen suplentes, de modo que uno no sustituya al otro en caso de ausencia, y si el presidente no está, no es el secretario general quien asume el lugar, sino el suplente, por lo tanto siempre representa la Intendencia, lo que nos parece lógico. El Ejecutivo de 5 miembros, presidente y secretario general, y 3 representantes de 3 tipos diferentes de organizaciones, pasa a ser de 4, y establece que en caso de empate la Intendencia tiene voto doble, el presidente tiene voto doble. Es decir, perdón por la pregunta, ¿eso es el directorio o eso es la mesa ejecutiva? Es la mesa, el directorio tiene esa integración, incluso en el directorio lo integra entre otros el Congreso de Intendentes. Es el principal organismo. Que es el principal organismo, pero luego tiene una mesa ejecutiva de 4, bien corregido, donde en esos 4 el presidente tiene atribuciones importantes esa mesa y el presidente tiene voto doble en caso de empate. Yo diría que esos son los cambios más importantes que tiene. No quiero dejar de decir que también se prevé que en algunos casos especiales el intendente puede observar una decisión de ese directorio y tiene un plazo para oponerse. ¿Por qué aceptamos eso? Hay quien se empieza a quejar de que cómo le dan demasiado poder a la intendencia. Lo que pasa es que acá, si el plan de negocio no camina, hay alguien que tiene que poner la plata. Y va a ser quien tenga la presidencia. Va a ser la Intendencia de Montevideo. Te dice que la Intendencia asume esa responsabilidad. Sí, obviamente. Y por lo tanto hay que darle esa posibilidad, porque si esa persona de derecho público no estatal toma decisiones en materia de inversión o en materia de gastos que desequilibren a la institución y la diferencia la tiene que pagar la Intendencia, entonces la Intendencia tiene derecho a decir yo eso no lo avalo, porque al final lo tengo que pagar yo. Y a nosotros nos pareció justo que eso sea así. También esto hay que ponerlo en el marco de la realidad. La realidad indica que durante muchos años funcionó la Comisión Administradora del Mercado Modelo, la CAM, donde la Intendencia comparte con otros y tiene la conducción. Organismo hoy vigente. Organismo vigente para el Mercado Modelo, y prácticamente siempre actuó de consenso, porque todas las partes se necesitan, porque no funciona en el mercado si alguno de los actores principales no puede cumplir con sus obligaciones o no las quiere cumplir. O sea, que pasó por el Mercado Modelo, en esa comisión, en ese organismo que está al frente del Mercado Modelo, el Poder Ejecutivo tiene una presencia a través de la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo que ahora para la UAM se concretó con el Poder Ejecutivo integrando la Secretaría General, ¿es equivalente o esto implica un nivel de facultades mayores porque es algo más amplio? Bueno, es el Poder Ejecutivo. Queda en manos del Poder Ejecutivo hacerse representar. Puede ser el Instituto La Granja ahora o podrá ser directamente alguien del Ministerio de Ganadería. También es verdad que un cambio que tiene es que las organizaciones que tienen que integrar el directorio y esa mesa chica surgen de convocatorias que antes hacía la Intendencia y ahora hace la Intendencia y el Poder Ejecutivo en conjunto. Convocan a las instituciones que son las que designan, las que eligen quiénes los van a representar. También ahí hay una coparticipación. Y en algunos casos esa tarea podrá quedar en manos del Ministerio de Ganadería, pero también del Ministerio de Economía, porque hay una actividad económica muy importante y algunas de las organizaciones que representan tienen que ver con los comerciantes mayoristas. Y todo eso se irá regulando en la marcha, pero lo que sí hay es un compromiso del Poder Ejecutivo para establecer políticas públicas hacia el sector, porque esta unidad alimentaria, a diferencia del Mercado Modelo, no solo aspira a concentrar una parte importante de la comercialización para el mercado interno de frutas, verduras, hortalizas, sino a agregarle valor y trabajar mucho para la exportación. Ahí va a haber otras instalaciones que no son solo comerciales. Y eso implica un salto cualitativo en materia de desarrollo, de mejora de precios en las transacciones, de búsqueda de mercados, y por lo tanto va a haber que tomar decisiones más complejas. Esto no es una comisión administradora, esto es una empresa.
es una persona de derecho público no estatal como empresa. Hemos discutido mucho sobre la gobernanza, que no deja de ser el poder, quién lo tiene, y por eso se tironea tanto. Sin embargo, lo más importante es la gestión. Ahí se establece que deberá designarse un gerente general. Ahí en acuerdo también entre Presidencia y Secretaría General, Gobierno Nacional e Intendencia. En llamado. Es un llamado público abierto a alguien con la idoneidad suficiente que tiene que concursar en un llamado público abierto. Y su responsabilidad va a ser la administración, la gestión. Claro, y tiene que ser un profesional, porque la primera cosa, para poder pagar las deudas, que son los fideicomisos, la plata tiene que ingresar del funcionamiento del mercado. Si el mercado funciona y quienes pagan el piso ahí adentro o arriendan, les va bien, lo van a pagar. Si les va mal, no lo van a pagar. Gandini, sobre el cierre ya de la entrevista y antes de pasar a algunos otros temas, porque este tema se nos llevó prácticamente todo. Usted decía al comienzo, bueno, esto empieza complicado ya en el arranque, cuando llega un texto, el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento, entra por la Cámara Baja, la primera Cámara en este caso, con una disposición de la que ni siquiera en la bancada oficialista, ustedes del partido de gobierno dentro de la coalición, había conocimiento. ¿Hay una autocrítica, hay una asunción de que a nivel del oficialismo en el comienzo no se trabajó bien la cuestión? Yo creo que todos tenemos que hacer autocrítica, porque tampoco las reacciones fueron apropiadas, y eso nos fue complicando. Se trató de tironear demasiado sin pensar en las consecuencias que tenía. Nosotros compartimos que el manejo no fue el adecuado, que debió haber habido diálogo si este era el camino que se quería recorrer. No hubo diálogo, hubo sorpresa, la sorpresa genera reacción. Y bueno, por suerte terminamos bien, pero en Cámara de Diputados fue difícil el vínculo. Ahora terminamos con un comunicado que tengo acá, que firmamos el senador Charles Carrera y yo. Los dos negociadores. Los dos negociadores, cada uno consultó con los suyos, por decirlo de algún modo, y llegamos a un amplísimo acuerdo. No necesariamente todos lo van a votar, yo no lo puedo asegurar, pero sí están los votos asegurados para que este texto, un detalle que puede tener, que cambiemos, pero la sustancia es esta, es el que se va a aprobar y va a empezar a regir el 1 de enero. A tiempo para que se instale ese nuevo directorio y esa nueva mesa ejecutiva antes de la mudanza. A partir de la mudanza tiene que tener una gobernación concreta, directa, ¿no? Para cerrar este tema y pasar a la cuestión presupuestaria en un sentido más amplio, me decía antes de comenzar la entrevista que todavía falta cerca de un mes para que se termine ese trabajo. ¿Qué es, a su criterio, lo más importante de lo que queda? Bueno, queda mucho. De hecho, la última entrevista que vamos a tener, la última visita, va a ser la del Ministerio de Economía, que compareció primero por toda la presentación macroeconómica y comparecerá último por su propio inciso el Ministerio de Economía, pero además por unas 130 normas más que hacen a ordenamiento financiero, recursos, subsidios y subvenciones y otros capítulos que tienen aspectos muy importantes. Ahí lo vamos a estar cerrando, pero en eso tenemos todavía mucho por conversar en el capítulo de funcionarios. Hoy recibimos a COFE, hoy recibimos a la mesa de entes de los funcionarios, hoy recibimos a Salud Pública, a DURA, muchos grupos de sindicatos gremiales que dieron su opinión y su visión, y el capítulo de funcionarios tiene algunos temas sensibles. No solo el artículo 4, que regula el modo de ajuste salarial y cómo se produce la recuperación salarial, que se va a perder en el primer año, sino que también está el artículo 27, que es el que regula las licencias médicas, que es muy discutido, y otros, como el de los viáticos, que no fue incorporado en la Cámara de Diputados y que no resuelve el problema que tenemos hoy de los viáticos, que es una ley que se votó en el último año del Frente Amplio, o en el 2018, y que el Frente Amplio no pudo aplicar, y al año, cuando iba a regir, se postergó un año más y se volvió a postergar, porque es muy difícil la aplicación. Entonces tenemos que tener algo, pero la que mandó el Ejecutivo en diputados no salió. Ese es un tema pendiente que tenemos que resolver, ¿no? Ya tenemos que cerrar. En medio de todo esto, de la cooperación que usted destacó al comienzo por el asunto de la UAM, pero de lo que resta de la discusión presupuestal, se anunció la primera interpelación de la oposición a un integrante del gabinete, Jorge Larrañaga, va a ser interpelado por Enrique Rubio, el senador de la vertiente artiguista del Frente Amplio. ¿Qué mirada sintéticamente tiene con respecto a eso que viene? Vamos a ver cuando el Frente Amplio presente esa moción, si lo vamos a tener en el medio del presupuesto o después, no lo sé. Va a ser cerca de cualquier modo. Sí. Y bueno, es una instancia de debate político bien interesante, porque
realizada sobre un tema tan sensible, tan discutido, y una de las razones por las cuales el Frente Amplio, yo creo, perdió la elección, a tan poco tiempo de gestión, con tantos temas que van cambiando. La LUC cambia algunos problemas, el presupuesto no se aprobó, pero va en marcha. Yo creo que va a generar un debate del presente, eventualmente del futuro, pero sin duda de lo que recibimos del pasado. Y eso va a ser un debate político capaz que de alto voltaje. Gracias, Landini, por la visita hoy. Hasta la próxima.